saben que la noche de los lunes en la 8 Bierzo es la noche de la tertulia. Bienvenidos a un nuevo programa de actualidad donde conversaremos con un nuevo protagonista hoy de nuevo y repitiendo por segunda semana del mundo económico. Para hacerlo se encuentran con nosotros el director de la 8 Bierzo, Germán Gabela, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y el director de Diario de León, Joaquín Sánchez Torne. Joaquín, muy buenas noches. Buenas noches. Y el invitado es Silvino Abella, presidente de CEL Bierzo. Señor Abella, muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Empezamos por lo último, si le parece rompo yo el fuego. ¿Qué sensaciones le dejó la jornada de movilización del 12 de mayo? Agridulces, como no podía ser de otro modo, ¿no? Lamentablemente no pude asistir a la manifestación por encontrarme de viaje, pero si no, sí que hubiese asistido. Creo que es absolutamente indispensable que todos arrimemos el hombro, todos reclamemos aquello que es justo para esta tierra y para los bercianos y leoneses, pero una vez más creo que va a ser como predicar en el desierto, ¿no? Al final los resultados de este tipo de manifestaciones son los que son y al mismo tiempo también es agridulce porque el nivel de convocatoria a nivel social tampoco seguramente ha sido el que cabía esperar. Eso pues dice mucho de un cierto conformismo de la sociedad que desde luego yo no estoy de acuerdo en absoluto con él y creo que debiéramos ser aún más reivindicativos de los que somos. Decía Joaquín en su periódico, él y sus compañeros, que ni resignación ni rendición. Eso trasladado a la parte berciana queda así como un poco menos claro. Aquí parece que hay mucha más resignación y no sé, la rendición es cada uno de forma individual, pero no sé cómo lo ve usted. Yo creo que ambas, resignación y rendición, hay que eliminarlas del diccionario, tanto de León como del Bierzo, y yo en el mío personal las tengo eliminados desde hace tiempo, ¿no? El Bierzo y el leonés son personas luchadoras, son personas con principios económicos absolutamente claros, hemos tenido mucho y ahora tenemos muchísimo menos, pero yo creo que estamos en disposición o que podemos, con trabajo, con esfuerzo, pero sobre todo creyendo en el futuro que podemos tener, creo que podemos retomar la senda de la benignidad o del crecimiento que todos aspiramos. Germán. Y el instrumento para conseguir esas inversiones, ese desarrollo que necesita esta provincia, ¿cree usted que sigue pasando por la mesa por León o es una etapa que tenemos que dar ya por superada y buscar otros canales para conseguir ese futuro para la provincia y para el Bierzo especialmente? Bueno, yo nunca he sido una persona que haya creído en la mesa por León. Siempre me pareció una foto en que se metían los codos para ver quién tenía la fotografía más beneficiosa para sus intereses, y yo creo que tanto por la forma en que nació como por los contenidos con los que se intentó dotar de inicio, nacía abocada al fracaso. A la mesa por León le faltan muchos intervinientes importantes en León, le faltan personas de León que sientan León, y desde luego lo que creo que no es necesario es que vengan gentes de fuera que tienen otros intereses diferentes a los nuestros a decirnos cuál tiene que ser el futuro de León. Creo, repito, que es una foto, en su momento lo pensé, lo sigo pensando, y lo que tenemos es que trabajar en otro tipo de iniciativas o de acciones mucho más contundentes y que creo que pasan por la acción política y porque de verdad dejemos de ser una provincia, una zona absolutamente irrelevante a nivel político. A ver, la Mesa por León es una paradoja, ¿no? La lidera teóricamente, bueno, en la provincia de León el presidente de la Diputación, pero en realidad quien convoca o quien no convoca es la delegada del Gobierno en Castilla y León, que en fin, que es en Valladolid. Y los sindicatos, que son los que teóricamente forzaron con aquella manifestación de febrero de 2020, forzaron la creación, y sin embargo los sindicatos que manejan esa mesa son los de Valladolid. Y que yo no tengo absolutamente nada en contra de Valladolid, pero es paradójico que la Mesa por León, pues digamos que tenga su referencia en una provincia fuera de León. O sea, pero hablábamos de la manifestación y usted decía que hay cierto conformismo. Yo lo que creo que hay es cierta frustración en la población, ¿no? Y que por eso las cifras de la manifestación no se acercaron ni de lejos a las que hubo en 2020. Pero también entiendo que es un error comparar las cifras, porque los momentos eran distintos, aunque las causas que motivaron aquella manifestación permanecen y son las mismas que ahora.
pero los tiempos eran otros, ¿no? Y había otras circunstancias. Entonces, compararlo en cifras yo creo que sería un error. Y que salgan 25, 20.000 personas en la capital, aquí no sé si 2.000 o por ahí, pues es una manifestación importante que tiene que obligar a las administraciones a escuchar los, entre comillas, lamentos de la provincia. Pero ¿quién los tiene que escuchar? Porque debajo de la pancarta iba todo el mundo. Es decir, allí todo el mundo protestaba contra todo el mundo. Con lo cual nadie se va a sentir aludido y nadie va... Si protestamos todos contra todos, yo no tengo ninguna obligación de ser el que resuelva los problemas, ¿no? Totalmente. Absolutamente de acuerdo con los dos planteamientos, tanto el que se refiere a la Mesa por León como lo que dices de la manifestación. Es cierto que lo que existe en El Bierzo y en León es frustración. Frustración por trabajar, por manifestarse, por reclamar y nunca tener ningún resultado positivo. Siempre las cosas pues, se van para Valladolid, se van para otras regiones que tienen mucha más notoriedad política que podemos tener nosotros y entonces la gente se cansa. Evidentemente el momento también es diferente, El Bierzo permanentemente está perdiendo población, León está perdiendo población, nuestros jóvenes salen para afuera a buscar oportunidades y nuestros mayores pues ya aguantan teniendo la pensión que se han ganado durante muchísimos años de trabajo. Por tanto, cabe prever que esas manifestaciones vayan a menos. El caudal de personas que puede reclamar cada vez es menor, las manifestaciones irán a menos. ¿Quién tiene que reclamar por nosotros? Hombre, pues aquellos que son nuestros representantes políticos, aquellos que voluntariamente se han presentado para representarnos y para cubrir o intentar cubrir las necesidades que tiene nuestra tierra y que son los que de verdad tienen que pelear. A mí me llama poderosamente la atención. Lo entiendo, lo acepto y lo aplaudo cuando políticos vienen a manifestaciones para reclamar por el futuro de León, pero eso yo lo puedo hacer un día como ciudadano. Ellos tienen que hacerlo absolutamente todos los días y de una forma mucho más contundente de lo que se hace ahora y no con permanentes culpas de unas administraciones a otras. Y ahora entiendo, sí. Perdona Germán, sí. que es complicado que desde Madrid los ministerios... bueno, pues estén permanentemente recibiendo a políticos de la provincia de León. Pero entre no estar recibiéndolos todos los días o todas las semanas y no recibirlos nunca, o sea, yo echo de menos que los representantes políticos, los diputados de cualquiera de los partidos que tienen representación en el Congreso, que son 3, PP, PSOE y Vox, pues no veo que nunca haya una foto, o casi nunca haya una foto reunidos con alguien que diga, mira, aquí tienes... Las cosas no se hacen así, obviamente, pero aquí tienes una bolsa con 2 millones de euros para que inviertas en la fábrica que necesites, ¿no? Pero no se producen esas reuniones. ¿Por qué no se producen? Yo creo, sinceramente, y lamento muchísimo decirlo, que es por nuestra irrelevancia política. Siempre me gusta decir que no estamos en una democracia, estamos en una partidocracia donde lo que tiene valor y lo que tiene poder es el partido y los representantes de los distintos partidos de provincia al final son autónomas que tocan un botón para decir sí o no a las distintas iniciativas que se presentan. Si a ello añadimos que el dinero que hay es poco y que la posibilidad o la repercusión que tiene una provincia como León en el contexto nacional tampoco es la que todos desearíamos, pues creo que tenemos la respuesta. Y a la hora de buscar culpables de esta situación, yo no sé si el reparto de culpas hay que hacerlo a partes iguales entre Administración Central y Autonómica, o cree que aquí hay alguien que tiene más responsabilidad que otro en la debacle económica en la que se ha asumido esta provincia y esta comarca especialmente. Bueno, yo creo que no es cuestión de dar porcentajes de responsabilidad, yo creo que son exactamente igual de responsables los unos que los otros. Estamos acostumbrados a, en periodos preelectorales, tener asistencia de ministros, de consejeros, de políticos de toda índole, que vienen, prueban nuestro botillo, nuestras empanadas, nuestros pimientos asados, pero una vez que han pasado las elecciones, aquí se ha olvidado absolutamente todo. Por tanto, yo creo que la responsabilidad le daría el 100% a cada uno de ellos. Nos iríamos al 200 y vamos, lo veo así. Creo que es una dejadez absoluta y continua. Pero por primera vez en muchísimos años hay un gobierno en Ponferrada del Partido Socialista, en León del Partido Socialista, en San Andrés del Rabanedo del Partido Socialista, la Diputación Partido Socialista, el Estado Partido Socialista y, sin embargo,
no hay resultado ninguno. Bueno, no es la primera vez que el Partido Socialista es el partido que está en el poder, que tenemos representantes en otras administraciones del Partido Socialista y que nosotros a nivel zonal o a nivel provincial no lo notamos. Ha habido partidos de toda índole en el poder desde que se inició la reconversión minera y absolutamente ninguno fue capaz de visionar que tras la minería no había nada, había el vacío más absoluto. Entonces, yo creo que los políticos lo que tienen es que escuchar para entender y para gestionar las emociones de la gente y no escuchar para contestar, porque realmente es lo que veo de todos los políticos. Propones un problema y lo que obtienes es una contestación y no una respuesta. Y a nivel empresarial, ¿hay implicación por parte de los empresarios leoneses para aguantar aquí, para mantener el tipo y para intentar, dentro de las posibilidades y de las facilidades que dan las administraciones, que no son muchas, tirar para adelante? Yo creo que el empresariado leonés siempre, y lo ha demostrado a lo largo de décadas, ha estado implicado con esta tierra, con la provincia y con el Bierzo. Pero también es cierto que las dificultades son enormes, las dificultades del momento actual o coyuntural que estamos viviendo son enormes, y cada vez menos empresarios optan por instalarse en León. La generación del empresario que todos conocemos, que tenía una mina, que abría una factoría de algo relacionado con la minería o relacionado con la alimentación, esa generación está pasando y las nuevas generaciones hay que tener claro que León no les resulta atractivo, por lo menos en esta situación. Eso es lo que hemos de trabajar para intentar cambiar y que esas nuevas generaciones de verdad beban de esa filosofía que siempre han tenido los empresarios de León y del Bierzo. Pero o se reindustrializa o sí, claro, que no habrá futuro. Totalmente. Aparte de las bondades y potencialidades de otros recursos que lógicamente puedan complementar la economía, pero la economía hoy por hoy es reindustrialización. Absolutamente de acuerdo. Todo es positivo, todo suma, todo será bienvenido, pero si con la minería se nos fueron X millones de euros de nivel productivo, hasta que no vuelvan X millones de euros productivos, el Bierzo no será como era antaño. Es curioso que absolutamente todas las propuestas vienen en forma de, que bienvenidas sean, de espacios culturales, de regeneración de espacios municipales, de no sé qué, que debieran de ser el día a día de nuestros políticos, pero que no haya una sola propuesta de gestiones que de verdad sean productivas y que generen dinero, no que lo gestionen, sino que lo generen de principio, porque si no va a ser imposible sacar esto adelante. ¿Con la Ciudén se ha perdido una gran oportunidad o hay posibilidad de recuperar esa iba a decir instalación, ¿no? esa marca para generar, bueno, pues esa reindustrialización necesaria, ¿no? Yo creo que se han perdido oportunidades, pero que aún estamos a tiempo. Lo primero que necesita, desde luego, es presupuesto para poder hacer cosas y para poder llevar a cabo acciones de cierto calado, ¿verdad? Lo que sí creo, y lo comentaba el otro día con la ministra, es que la Ciudén no solamente está para inaugurar espacios culturales, que bienvenidos sean, repito, sino que tiene que ser una locomotora que arrastre gestiones productivas para el Bierzo, porque si no nos quedaremos cojos y nunca llegaremos al objetivo que deberíamos fijarnos y que todos tendríamos que tener asumido, sobre todo los políticos, que son los que, repito, tienen que gestionar el dinero público para que esta zona sea lo que en su día fue. ¿Y Compostilla? Es otra de las grandes oportunidades perdidas. Obviamente Compostilla cierra y bueno, algo hay que hacer con ese... Compostilla cierra y nada vino. Claro, hay que hacer algo con esa... Yo siempre he sido muy escéptico con los planes de Endesa, entre otras cosas pues porque Endesa ha dado muestras de su falta de sinceridad en otras ocasiones con anterioridad a la presentación del Plan Future. Espero y deseo que todo eso que se nos promete y que se nos dice, que hay grandes empresas que puedan venir, alguna de ellas sea cierto y no seamos solamente un cementerio de residuos que parece que es en lo que nos vamos a convertir. Pues que el Future no llega con lo presentado. Si se ejecuta,
no llega al nivel de empleo de las empresas auxiliares que tenía la central. Y no en los tiempos gloriosos de los 5 grupos funcionando, sino ya con 3 grupos. Por eso digo que a no ser que haya un compromiso muy claro de las administraciones, tanto autonómica como central, va a ser tremendamente difícil que esta empresa pueda revertir la situación que está viviendo, de pérdida de población, de jóvenes que se van de aquí en busca de mejores oportunidades. Es absolutamente necesario que venga alguna industria tractora, además de lo que ya tenemos, Tevitec, Roldán, etcétera, pero sabemos en qué niveles de paro estamos, en qué niveles de actividad estamos y en qué nivel de población, con unos descensos continuos desde hace muchos años. ¿Usted entendió el cierre de las minas y el cierre de las térmicas decidido tan deprisa y corriendo por parte del Gobierno central? ¿Está de acuerdo con esa decisión? ¿Cree que se hizo bien? No, creo que se hizo rematadamente mal. Yo soy hijo de minero, mi padre trabajó 30 años en la mina y por tanto soy tremendamente sensible a todo lo que tiene que ver con la minería. Lo peor que puede hacer un político es tomar decisiones en aspectos que no conoce, y esto se nos da muy habitualmente, lamentablemente, en la política. Vemos cómo otros países no han tenido esa prisa, están beneficiándose ahora de cierres que nosotros hemos hecho y de centrales que ellos tienen abiertas, y repito, esto ha venido por decisiones y cabezonerías políticas de gente que no estaba preparada, como muchísimos políticos en este país, desgraciadamente, para tomar decisiones de ese calado. Que el hecho de que los políticos no estén preparados, ya no digo para tomar esas decisiones, sino preparados, punto. En general. Eso es algo que es un reflejo de la propia sociedad, no digo solo del Bierzo o de León, eso es un mal generalizado en todas las provincias de este país, y el Congreso de los Diputados parece ahora casi más una guardería que un lugar en el que se tomen grandes decisiones. ¿Eso es por culpa de la sociedad? No, eso es por poner al zorro para guardar las gallinas. Quiero decir, al final es la clase política la que toma esas decisiones de cuánta representatividad tiene, de qué sueldos tiene, de quién es a quien tengo que poner en cada lista, y entonces eso es imposible de subsanar a no ser que se cambien de forma generalista y con cierta contundencia muchas de las acciones que llevamos, pues el disponer de listas abiertas, el disponer de espacios de electores superiores, etcétera, etcétera. Tenemos un nivel de funcionariado público y de políticos superior a muchos países europeos que tienen un nivel de población sensiblemente superiores al nuestro. Bueno, pues algo se está haciendo mal, evidentemente algo se está haciendo mal. Yo soy muy partidario de los tecnócratas, es decir, de personas válidas que puedan dirigir y que han dirigido además con acierto en la empresa privada y que ahora puedan gestionar la empresa pública con esos criterios de empresa privada y no del señalamiento del amigo para que dirija determinadas organizaciones del tipo que sean o ministerios. O sea, muchos Draghis. Muchísimos, muchísimos. Una inmensa mayoría, y es lamentable. En este país tenemos grandes políticos, grandes ingenieros, grandes médicos, y les tenemos absolutamente arrinconados. Los Draghis en España no se estilan. ¿Los de la? Los Draghis en España no se estilan. No se estilan. Mirad, yo siempre pongo el ejemplo de un país que tiene enormes dificultades en cuanto a su gestión política, como es Italia, y lo que cambia Italia con el nombramiento de un tecnócrata que es ahora el que dirige los designios económicos de ese país. El cambio ha sido brutal. ¿Por qué? Pues porque es una persona conocedora, que no necesita 700 asesores para que cada uno le diga una cosa, sino que es capaz de tomar decisiones, asesorándose lógicamente, pero es capaz de tomar él solo decisiones que de verdad pueden convenir a un país, o a una provincia o a una comarca. Y además hábil en el manejo de la política, Germán. Muy hábil. Muy hábil, sí. Hace unos días se derribaban las torres de refrigeración de la central térmica de La Robla, antes cayeron las de Anllares, ahora surge una iniciativa de nuevo para tratar de salvar las chimeneas de la central térmica de Compostilla. ¿Usted ve eso factible o qué uso se le podría dar a eso? Hablan de defensa del patrimonio industrial, de quizás explotarlo turísticamente, pero ¿usted lo ve posible? Bueno, como la decisión es una decisión política, no me atrevo a decirte cuál será el resultado. Lo que sí te puedo decir es qué es lo que yo pienso y qué es lo que yo desearía. Y yo desearía que se mantuviesen
como un recuerdo del patrimonio que un día tuvo esta comarca y que evidentemente yo creo que a todos nos llena de orgullo de lo que fue y hoy lamentablemente no es. No sé si tiene recorrido turístico, es posible. No sé si tiene recorrido industrial como alguna iniciativa que se comentaba por ahí, que pudiese servirse de ellas, pero desde luego lo que sí tiene es un recorrido sentimental y de recuerdo de un pasado que fue floreciente y que no tenemos por qué prescindir de él. Pues en la primavera se van abajo. Espero que te equivoques. Creo que esta vez voy a acertar. Vamos, me jugaba todo el patrimonio. Vamos a hacer, si les parece, Germán, Joaquín, Silvino, Abella, un alto en la tertulia y continuamos dentro de unos instantes hablando con el presidente de Celbierzo. Estamos en la tertulia hablando de economía, estamos hablando de industria, lo hacemos con el presidente de Celbierzo. El plan, señora Abella, presentado por el Gobierno regional y su presidente Alfonso Fernández Mañueco hace escasamente unas semanas, después de su toma de posesión, ese plan económico para beneficio de las familias en esta compleja situación económica derivada del alza de precios de la energía, inflación, etcétera. ¿Qué le parece? A ver, yo creo que... ¿O sí, es maquillaje? No, hombre, yo creo que estamos viviendo un momento tremendamente difícil y muy difícil de sortear para muchas familias. Es evidente que la política tiene que estar para esto, tiene que estar para ayudar a las empresas y a la familia a sortear esos momentos de dificultades. Y bueno, vamos a ver exactamente cómo se desarrolla y la partida presupuestaria que ahora mismo desconozco. Pero es necesario, ya que el Gobierno central no está dispuesto a dar los datos y los pasos adecuados para ayudar a las familias y a las empresas, o al menos lo está haciendo a niveles muy inferiores a lo que lo hacen otros países europeos. Me parece una decisión acertada, coherente y necesaria. ¿La bajada de impuestos es irreversible a juicio del mundo empresarial? ¿Tendría que producirse sí o sí o sí? Vamos a ver, la empresa para mantenerse y para recuperar parte de la pérdida de vida con ocasión del COVID necesita ser competitiva, y nosotros estamos perdiendo competitividad con otros países, pues porque con los incrementos que está habiendo, tanto de IPC como de índice de precios industriales, que hay que recordar que en 2001 se fue a un 36%, otros países han recortado enormemente los impuestos y facilitan muchas más ayudas a las empresas. Bueno, pues eso hace que nosotros estemos perdiendo competitividad y o nuestro gobierno reacciona o al final estaremos encontrándonos con un problema mucho más gordo del que estamos viviendo ahora mismo. Yo no discuto que la instalación de plantas solares, de molinos de generación de energía eólica, yo no discuto que eso haya que debatirlo, ¿no? porque en fin, el patrimonio natural en la comarca del Bierzo pues lo conocemos todos y probablemente sea necesario preservarlo. Pero tiene que haber un término medio, o entiendo que debería haber un término medio. También sé que ni los paneles solares ni la energía eólica genera muchísimo empleo, pero en esta comarca y en la provincia de León, cada vez que hay algo de inversión, hay 20 voces que se manifiestan en contra de esa inversión. ¿Por qué no somos capaces de asumir que efectivamente la vida cambia y hay cosas que hay que asumir como lógicas, ¿no? Paneles solares, bueno, pues sí. ¿Hasta dónde se puede llegar con esos paneles o con los molinos? Aquí sí, aquí no, pero habrá que debatirlo, no vale con el no por sistema, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que dices. Desde luego eso necesita un debate sereno, profundo y contundente, y sobre todo el que no exista entre los distintos partidos políticos o entre las distintas facciones sociales enfrentamientos pensando más en sus intereses que en los intereses del Bierzo. Hombre, yo no soy partidario de llenar el Bierzo de molinos o de paneles solares, porque eso al final nos elimina un patrimonio cultural y paisajístico enormemente importante, pero sí de tener debates un poquito más amplios en cuanto a qué forma de energía es la correcta.
Yo todavía recuerdo cuando hace décadas se abrió en este país el melón de la energía nuclear. Éramos los más innovadores de este mundo, cerrando centrales nucleares o bajando la productividad de las centrales nucleares que quedaban abiertas, y resulta que hoy estamos rodeados de centrales nucleares en Francia, en Italia, no sé dónde, comprándoles la electricidad a precio de oro por ser nosotros más quijotes que nadie. Todos sabemos que si una central nuclear tiene un accidente de cierta gravedad, eso no afecta a la población donde está ubicada, sino a un ámbito geográfico terriblemente importante. Por tanto, quizás tiene que hablarse con un poquito más de contundencia, con un poco más de sentido común, y debemos de saber exactamente qué tipo de energía es la que queremos y sobre todo cuánto queremos pagar por ella, porque al final de todo ese es el kit de la cuestión. No hay que olvidar que hablamos, antes lo comentaba Manolo, de los problemas que tienen los hogares, pero el 70% del coste energético lo sufragan las empresas. Los hogares llevan tan solo el 25%, o no tan solo. Entonces hay que contar con todos y hay que hacer que nuestras empresas sean competitivas, y uno de los motivos para que puedan ser más competitivas es hacer accesible el gasto energético. Sí, usted ha dicho una frase que me llamó la atención al principio de la tertulia, que decía que los políticos deberían escuchar las emociones de la gente, ¿no? Que, bueno, es verdad que muchas veces hablamos que los políticos deben escuchar las necesidades, pero me llama la atención que diga las emociones. ¿Los políticos escuchan las emociones de los empresarios? No. La respuesta yo creo que es clara y contundente. Cuando te digo que tienen que escuchar lo que se dice y las emociones de las personas, es que al final las relaciones humanas están basadas en emociones. Mira, por ponerte un ejemplo que aún esta mañana salí en una tertulia de amigos, el sábado fue el Festival de Eurovisión. En un momento determinado había prácticamente un 80% de personas delante de la televisión para ver una determinada canción que transmitía a las personas. Eso es escuchar con atención y poner interés en aquello que la otra persona te está diciendo, empatizar. Y los políticos necesitan empatizar con las personas, con los ciudadanos de la calle y con los empresarios. No es mejor político el que viene a comer, como decía antes, una empanada o un botillo al Bierzo, no, sino el que antes de la empanada y del botillo recorre las calles, pregunta a los comerciantes, pregunta al que tiene un bar o pregunta al autónomo a ver qué es lo que hay que hacer para que él tenga más facilidades en el desarrollo de la vida diaria. Los políticos no se relacionan ahora con la gente. No sé si antes, bueno, antes poco, pero ahora nada. Algo o nada, lamentablemente. 15 días cada 4 años se relaciona con la gente. Sí, sí, está bien la puntualización, tiene toda la razón. Bueno, ahora vamos a tener una etapa de intensas relaciones, ¿no? Porque bueno, estamos prácticamente en el mes de junio, viene el verano pasa rápido, y en septiembre empezamos en la campaña electoral prácticamente para las municipales, y ahí habrá una intensa relación y entonces, con los políticos. Planteamos otros 4.000 puestos de trabajo para la comarca del Bierzo, que es lo que sumaron todas las iniciativas de las autonómicas. Cuando el mundo de la empresa escucha este volumen que se generó de promesa en cuanto a empleo, ¿qué se les pasa por la cabeza? Yo creo que lamentablemente las empresas y los ciudadanos a nivel general, no hay más que salir a la calle, ya no creen en esas promesas. Es decir, es tanta la frustración que se ha generado con promesas irreales o con promesas llegadas poquito antes de depositar el voto en la urna, que la gente ya no lo cree. Es decir, mire usted, hábleme de realidades, hábleme de lo que hemos firmado, de lo que de verdad se va a implantar, de qué empresa ha empezado a hacer los cimientos en uno u otro polígono industrial, porque lo demás, por lo menos a mí, ya no me causa ni frío ni calor. Hay una falta de responsabilidad en los sindicatos, y lo digo por lo siguiente. Ahora hay una tremenda polémica por la historia de la menstruación en la mujer, de las posibilidades de que se dé una baja médica vinculada a la incapacitación que sufren algunas mujeres durante X días al cabo del año, o sea, perdón, al cabo del mes. Todo eso, ¿ustedes cómo lo ven? Porque, bueno, la polémica está ahí, ¿no? A ver, son dos cosillas las que has puesto encima de la mesa. Una, la falta de responsabilidad de los sindicatos, y otro, el tema de la menstruación. Bueno, yo
Yo creo que los sindicatos a nivel general no son irresponsables. Sí que existe mucho irresponsable dentro de los sindicatos, que es diferente, ¿no? Y yo soy de los absolutamente convencidos que para que un sindicato pueda ser responsable, lo primero que tiene que ser es independiente y no sufragado con dineros públicos que le impiden muchas veces hacer aquello que de verdad sería coherente y favorecería a los trabajadores a los que tienen que dedicar sus esfuerzos. Y por lo que respecta a la menstruación, un tema tan en boga y sumamente sensible, bueno, yo creo que realmente no cambia mucho. Es decir, una mujer que ahora se encontraba mal iba al médico, el médico le daba la baja y la mujer no iba a trabajar. Lo que sí es cierto es que me llaman poderosamente la atención 2 o 3 aspectos, que alguno de ellos considero incluso vergonzante. Que se intente colar esa ley en la ley del aborto cuando no tiene un debate por sí misma, que yo creo que es suficientemente interesante como para tener ese debate por sí mismo. Que se haga para adquirir una notoriedad política, porque ya digo que no cambia mucho lo que ahora mismo tenemos, para adquirir una notoriedad política frente a una irrelevancia política que se tiene por el esfuerzo propio para alcanzar esa irrelevancia. Y luego creo que, tal como se está vendiendo, lamentablemente puede ser algo negativo, espero que no, pero algo negativo para la contratación de mujeres, porque es que al final se está creando un estigma donde no lo había, porque, como bien digo, los médicos ahora mismo estaban dando la baja a aquellas mujeres que iban a pedirlo. Es un hecho que hay que naturalizar, y la mujer que tenga dolores menstruales, que vaya al médico, que pida su baja y que no asista al trabajo como cualquier otra enfermedad o cualquier otro accidente que pueda tener una persona que no se le permita trabajar. En este sentido también vamos por delante de muchos países europeos. Hay que recordar que esto donde se ha empezado a implantar ha sido en el sudeste asiático. El otro día yo lo escuchaba por la televisión, como se nos decía que éramos un poco la punta de lanza en este sentido de Europa, pero también hay que recordar que en el sudeste asiático muchos países permiten a las mujeres no asistir a trabajar los días de menstruación y nadie les paga dinero. Es decir, se cogen como días libres, digamos, sin derecho a nómina. Aquí se nos intenta vender que lo paga el Estado. Mentira, lo pagamos todos, los 4 que estamos en esta tertulia y cualquier ciudadano de fuera. El Estado como ser es una entelequia, el Estado somos todos y por tanto eso va a costar dinero a un Estado que todos sabemos el déficit público que tiene, y esto es un elemento más para poder incrementarlo. Hablaba antes de la responsabilidad de los sindicatos. Yo no sé si existe esa responsabilidad y también de los empresarios en la negociación colectiva en un momento muy difícil, porque con los niveles de inflación en los que nos estamos moviendo, las actualizaciones salariales de acuerdo a esos niveles, pues es un tema complicado de negociar. ¿Hay responsabilidad por parte de empresarios y sindicatos para llegar a un acuerdo? Aunque sé que el CEL no negocia la otra patronal en esta provincia, pero bueno, son ustedes empresarios al fin y al cabo. ¿Habrá acuerdo y habrá un elemento que compense a ambas partes ante esta desbocada inflación? Hombre, pues yo espero que sí, Hay que tener en cuenta que la inflación desbocada, como decimos, pues al final perjudica la recuperación económica de forma muy notable, pero también hay que tener en cuenta, como comentaba antes, que estamos hablando de un incremento de precios industriales en el año 2021 de un 36%. De una minoración de la competitividad de las empresas por factores como los que antes comentábamos. Y eso hace que todos debamos de entender la situación del otro. Como bien dices, el CEL actualmente no negocia. Esperemos que no tardando podamos hacerlo, porque al final todo mundo tiene algo que decir en la negociación colectiva y en la mesa de diálogo social. No sirven de nada los protagonismos, todos tenemos algo que decir, todos tenemos nuestra visión y desde luego creo que todo el mundo puede aportar algo. Como hemos hablado antes al principio también de la despoblación, ¿cómo cree que se puede combatir la despoblación en una comarca como la del Bierzo? A ver, es muy difícil, es tremendamente difícil. Claro, lo que tiene que ver con infraestructuras es sumamente costoso y a veces para núcleos poblacionales muy pequeños. Pero mira, había una anécdota que otro día lo comentaba yo en otra tertulia. Hay un elemento que frena tremendamente la despoblación, que es el que el pueblo disponga de un bar.
es un club social para muchos pueblos, es el lugar de reunión. Y es increíble como un pueblo pequeño que tiene un bar, cualquier pueblo de los que somos cualquiera de nosotros, en el momento en que el bar cierra, se va gente o no va gente en verano. Hay que ayudar, hay que hacer una fiscalidad más atractiva para la gente que está en el medio rural. Hay que poner internet y que todo el mundo tenga acceso a las nuevas vías de comunicación en los centros rurales. Hay que mantener las carreteras, hombre, pues un poquito mejor, que lamentablemente tenemos la A6 al paso por el Bierzo, ¿verdad? Y hay que ayudar a quien se quiera instalar en el medio rural para tener una empresa. Eso solamente pasa por esos elementos que yo digo, y haciendo especial hincapié en el tema del centro social en el pueblo, para que el pueblo tenga vida y pueda salir a la calle, y de la fiscalidad positiva, de la fiscalidad favorable, que pueda hacer que esas personas tengan algún atractivo económico por permanecer en el pueblo. El fin de semana se produjo la toma de posesión del nuevo presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, asistió el presidente de la Junta de Castilla y León, y de nuevo, que esto parece la matraca, Alfonso Fernández Mañueco dijo que iba a trabajar con Galicia, Castilla y León y Galicia, por el tema del corredor atlántico. Y es una declaración tras declaración, de un año tras otro año, y hay algo, porque el futuro ferroviario de la provincia de León existirá si se solventan pues el nudo del Manzanal, que es algo que se hizo hace décadas y que lógicamente no está ya para los tiempos modernos del nuevo ferrocarril. ¿Alguna vez veremos algo que no sea una declaración, no sé si modesta o ostentosa, sobre este tema, señora Bella? Pues ojalá lo veamos, pero las partidas presupuestarias que se vienen dando, la verdad es que no invitan al optimismo. Tanto el corredor, como el nudo ferroviario, como la 76, como la León-Valladolid, al final son promesas, partidas presupuestarias ínfimas, ridículas o inexistentes, y al final, como tú dices, es una matraca que vienes escuchando permanentemente. Mira, hace pues probablemente 15 años, tuve una reunión con el secretario de Estado de Infraestructuras en aquel momento, en que ya se daba por hecha la A76. Hoy sigue exactamente igual. Es un tema recurrente en periodo preelectoral, como estábamos comentando antes. Es un tema en que siempre se da una partida presupuestaria insignificante que no llega ni para hacer las fotocopias del proyecto que se pueda presentar. Y lamentablemente no puedo ser mucho más optimista de lo que eres tú al definirlo como matraca. Yo sé que esto es muy complicado, porque además, si fuera así, estaríamos en un sistema democrático distinto, o ni siquiera democrático. Pero una de las grandes esperanzas que tiene el Bierzo es la agroalimentación, y dentro de ese sector la industrialización del campo, ¿no? Digamos, de montar fábricas suficientemente potentes como para que el valor añadido de todo el producto que hay en el Bierzo, que es un producto de gran calidad, se quede en el Bierzo. Es decir, que no llevemos las castañas para hacer el marrón glacé afuera de aquí, sino que lo hagamos aquí, ¿no? El Estado debería invertir en esa industrialización, es decir, entiendo que no debe ser quien haga la fábrica, pero sí impulsar de alguna forma, con ayudas, con terreno, con lo que sea, la instalación de ese tipo de industrias. Hombre, cuanto menos modernizar los regadíos del Bierzo, que también se llevan décadas pidiendo, ¿vale? Y eso sí es algo de ellos. Y en lo demás, pues yo creo que al final es tirar del hilo para que de verdad las empresas del Bierzo puedan invertir aquí. Si tú tienes producto, tienes buenos regadíos, tienes facilidades para sacar ese producto fuera, el empresario monta y transforma en el Bierzo, pero tienes que tener todas esas facilidades. Si ahora no tienes ni siquiera unos regadíos medianamente decentes, es muy difícil que puedas apostar por mantener o por tener una industria agroalimentaria en el Bierzo. Independientemente de esto, hablamos mucho de la industria agroalimentaria en el Bierzo, pero económicamente
tiene un techo, quiero decir, somos el espacio natural que somos, de 3.200 kilómetros cuadrados, y tiene un techo, no tenemos enormes extensiones que nos permitan pensar que la agroalimentación va a ser el futuro del Bierzo en exclusiva. Es un complemento extraordinario de productos de primerísima calidad, pero necesitamos otros aditamentos. En riesgo si no se mejora el regadío, completamente. En riesgo. En riesgo si no se mejora el regadío y si no se dota de sistemas antihelada. ¿Cuánto hace que se vienen pidiendo las mejoras o la modernización del regadío? Décadas. Décadas. Y ahí está. Como comentábamos antes, tenemos infinidad de administraciones y de políticos dispuestos a hablar de ello, pero jamás ejecutar absolutamente ninguna obra en que los agricultores del Bierzo puedan decir, bueno, pues hoy ya tenemos unas condiciones más adecuadas para optimizar los recursos naturales que nos da esta tierra. Esa es la realidad. Y usted, que me imagino que habla con muchos empresarios de la comarca del Bierzo, los que estén incluidos en el CEL o con los que estén en el FELE o los que no estén en ninguna de las dos patronales, ¿qué siente? Es decir, ¿qué le transmite el empresariado? ¿Que tiene ganas de invertir o hay cierta, no sé si desidia, ¿no? No, yo desidia nunca la he detectado en los empresarios. Lo que tiene es inseguridad. Y para que un empresario pueda invertir y tenga de verdad ganas de invertir, tiene que tener una cierta seguridad jurídica e institucional que le permita pensar que esa inversión va a tener un retorno a corto, medio o largo plazo. Entonces, la situación actual, desde luego, no invita a hacer inversiones, por cómo están los costes de la energía, por cómo está la situación del Bierzo, por las promesas incumplidas de las que hemos hablado y que podríamos repetir hasta la saciedad. Entonces, no existe desidia, pero sí existe desconfianza e inseguridad. Hablábamos antes del diálogo social, los sindicatos manifestaban sus temores por el hecho de que la Consejería de Industria y Empleo haya recaído en manos de Vox. ¿Por parte de los empresarios tienen algún temor a ese respecto o no? Bueno, yo creo que primero hay que dejar hacer, hay que ver exactamente qué es lo que hace Vox, pero en cualquier caso son 220.000 votos de esta comunidad por los que yo tengo el máximo respeto. Es un partido como otros partidos, incluso situados mucho más lateralmente, vamos a decir, que representan a un puñado importante de ciudadanos y por tanto vamos a esperar a ver qué es lo que se hace y cuáles son los criterios que se siguen. Yo otra cosa no me atrevo a decir en este momento. La última, Joaquín. No, la última, vamos a ver, hablamos de infraestructuras, que quizás es lo último que habíamos tratado con la 76, pero también hay otras infraestructuras necesarias aquí, los regadíos lo hemos hablado, pero son infraestructuras a un plazo quizá excesivamente largo, ¿no? Pero necesitamos infraestructuras a más corto plazo. ¿Cuáles serían esas? Prioritarias, claro. Son a un plazo largo porque se van incumpliendo sistemáticamente. Si tú cuando haces una promesa y de verdad quieres acometer una infraestructura, la inicias, el plazo se acorta. Hay otras infraestructuras, como bien dices, que podrían ser solucionables a corto plazo. El nudo del Manzanal, yo creo que es absolutamente indispensable para que me puedan salir de aquí las mercancías y los ciudadanos, que no son precisamente mercancías y a los que no se tienen en ninguna consideración. Y mira, algo que aún el otro día que yo me desplazaba por un tema profesional a León, el arreglo de la A6, eso es absolutamente lamentable la situación en que se encuentra, ¿vale? Eso yo no sé si se hace por olvido, por desidia o simplemente para justificar la implementación de otro impuesto por circular por autovías, que también puede ser, ¿vale? Que también puede ser. Lo cierto es que es absolutamente lamentable la situación en la que está. Y luego algo fundamental también, como comentábamos antes, creo que es la llegada de Internet en las mejores condiciones posibles a todas las zonas rurales, y no solo a Ponferrada, a León o a La Bañeza, por decirte un ejemplo, ¿vale? Se va, ¿no? ¿Tiempo? El tiempo estamos y ¿te quedó algo? No, yo creo que más o menos hemos repasado ya
todos los temas candentes, ¿no?, de la actualidad de la comarca, y no tenemos que olvidarnos tampoco, quiero decir, de felicitar a algunos empresarios que sí que siguen apostando por León, por ejemplo Tevitec, ¿no?, con esta última compra que ha hecho de una nueva factoría, con ese proyecto de ampliación. Hay empresarios que siguen apostando por esta tierra, ¿no? Absolutamente. Hay que felicitarlos, hay que entenderlos, hay que darse cuenta de que apoyan esta tierra porque creen y aman a esta tierra, y desde luego debieran ser un ejemplo a seguir para todo el mundo. A pesar de la falta de infraestructuras. A pesar de la falta de infraestructuras, que seguramente si esas infraestructuras existiesen y esas facilidades que antes comentábamos existiesen, aún las inversiones podrían ser un poco superiores. Seguramente. Y con unos precios de la luz que Javier Prado nos dejó auténticamente descolocados cuando nos dijo las facturas. Eso es absolutamente lamentable e inentendible por cualquier persona de la calle, y el cálculo para que se produzca el precio de la luz, pues menos aún. Esperemos que estas medidas del tope del gas pues tengan rápidamente, cuanto antes, las principales rebajas, o una rebaja sustancial. Creo, lamentablemente, Manolo, que no va a ser así, porque al final esas rebajas las van a pagar otros. Al final las empresas privadas van a tener sus beneficios consolidados de igual modo que los venían teniendo. El descuento de los 20 céntimos de la gasolina le faltan en el Bierzo de media solamente 2 céntimos por recuperar. Desde el día que se bajaron hasta hoy, creo que son 17 la subida más o menos entre las gasolinas. Esa es la realidad. Un auténtico problema el que tenemos los ciudadanos y los empresarios. Silvino Abella, presidente de Celbierzo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Germán, buenas noches, muchas gracias. Joaquín, te esperamos el próximo lunes. Muchísimas gracias, buenas noches. La tertulia pone aquí el punto final. El próximo lunes habrá un nuevo protagonista del mundo de la política. Será, y a todos ustedes desearles la mejor semana posible.